Sebastian. I'm the business development manager at MicaSense. So I'm kind of in charge of managing a lot of just reseller sales channels around the world. That's my role. And then Eric is in charge of managing South America. So he's helping us kind of get the word out about MicaSense in South America. I guess Eric, I'll let you talk about yourself. I live in Buenos Aires, so yeah, for me it's a good occasion to come to Miami. I didn't know the place here; it's really nice. And as Drew said, yeah, I'm in charge of not only selling the cameras in South America, but also advising the people on how to use them, giving them trainings, and how they can make, in the end of the day, make money with technology. What it's all about. So yeah, actually I'm Dutch, but I live in Buenos Aires since 10 years because of my wife. You married well. It was a choice. It's you, it's me, but here. So yeah, the workshop is going to be a bit bilingual. Drew will start things in English. I might not say exactly the same. No, quizás no voy a hablar exactamente lo mismo en español, porque voy a dar como también mi versión de los hechos. Vivo en Buenos Aires, como les había dicho, y bueno, perdón que mezclé un poco los idiomas. Mi idioma original es el holandés, entonces entre el inglés y el español capaz que a veces me equivoco un poco. Pero bueno, Drew, vamos a empezar con el workshop. Okay. So just to give you an expectation for how today is going to go, we're going to briefly introduce the two companies, MicaSense, and then we'll give Drone Nerds a few minutes to talk about what they're all about. And then we'll get into basics of remote sensing for those of you who don't have a clear idea of how remote sensing works in agriculture. And then we'll get into more specifics in multispectral imaging. And then we'll talk about specifically the MicaSense sensors, the Red Edge MX and the Altum. And then we'll get into some integration best practices. And I'm sure Drone Nerds will be able to answer questions around integrating into the DJI drones and that sort of thing. And then we'll break for lunch. Bueno, yo lo tengo todo acá, todo el día en el mismo slide, pero en definitiva por la mañana hacemos una pequeña presentación sobre la empresa. También están nuestros amigos de Drone Nerds, que van a hablar un poquito sobre los drones. Después damos una pequeña introducción a la teledetección, que en definitiva con estas cámaras hacemos una do-it-yourself teledetección, que muchos de ustedes ya quizás trabajan con satélites, y algunas buenas prácticas sobre cómo obtener buenos datos, ¿no? Hacemos un pequeño almuerzo y arrancamos con el programa de la tarde. Yeah, and then in the afternoon we're going to talk about mission planning, and we're actually going to go out onto the golf course, and Drone Nerds is going to walk us through just a data collection, and then once we're done with that, we'll come back in here and look at some data sets. And I think Eric is going to go through some real live examples of data sets that he's collected over the years and give some backstory on those, so you can have some real life applications. Bueno, así que después del almuerzo vamos a sacar algunos de estos aparatos con los sensores nuestros, hacemos un vuelo, vamos a mapear la cancha de golf y después vemos, hablamos un poco qué cultivos ustedes tienen interés. Tengo entendido que hay algunas personas de Centroamérica, de Colombia, a ver si hacemos algo en caña. Hablamos y vemos un poco cómo podemos aplicar la tecnología a cada cultivo. Ya. So, introduction to MicaSense. We were founded in 2014 by three guys who came from a military contracting company that made drones, and they wanted to make a drone that could be used in agriculture. And when they were looking for a sensor to put on that drone, they realized there weren't any really good multispectral sensors on the market, and so they kind of pivoted and they went to develop a multispectral sensor instead. And so that was back in 2014. The company was founded in 2014. We're based in Seattle, Washington. Since 2014, we've managed to
grow pretty rapidly. We've got cameras in almost 70 countries. And you can see by the dots on the map, it's a pretty old map actually. We pulled it a couple years ago, but it gives you an idea of our footprint. I would argue that we're the standard when it comes to drone-based multispectral imagery in agriculture. What are you doing in Greenland? What's that? What are you doing? So they were, they were looking at how, like the movement of glaciers or something. And there actually is some sort of like plant activity in Greenland, but Really? it's not what you would think of. I just as don't plants. think of Greenland as a... Yeah, and we even had a That's camera in natural. Antarctica at one point, yeah. So there's a group in New Zealand who's actually going to buy the Altum and take it down to Antarctica for who knows what. Plant life in Antarctica. Bueno, la empresa originó en 2014 por 3 chicos que antes trabajaban en una empresa de drones militares y en ese momento había solo un fabricante de cámaras multiespectrales para drones que era tecnología ya muy desfasada, muy tipo 90 y entonces se les ocurrió hacer esta cámara. Yo los conocí en ese mismo momento. Creo que la cámara número 12 llegó a mis manos en Argentina y era realmente una maravilla. Y bueno, a partir de ahí la empresa empezó a crecer, ya tiene presencia en todos los continentes. Lo que se ve acá son sobre todo gente que sube los datos de ese lugar porque tampoco tenemos registrado dónde está ubicado cada piloto, ¿no? Efectivamente en el Ártico se trabaja, en África también un poquito, pero bueno, en general en todos los países esta cámara se convirtió en como la referencia de las cámaras multiespectrales y es por eso también que gran parte de nuestros clientes es el sector académico, porque si vas a buscar información, papers sobre cómo se hace este tipo de trabajos, van a darse cuenta que siempre usan esta cámara. Así que, bueno, eso. Yo tengo hoy un reglón más que somos parte de Parrot. Nada más. So, kind of a fun picture here. This is the Red Edge 2, and this is the Red Edge 3, Red Edge M, Red Edge MX. It's kind of fun to see how the cameras have evolved over time. There was a Red Edge 1, but I think we only produced 3 units, and they were kind of just R&D. So Red Edge 2 is the unit that we actually offer commercially. And I think maybe there's a couple hundred of those out in the wild right now, and people are still using them. I think that's a testament to the longevity of the cameras. But all 4 sensors were designed to be carried on a drone. They're lightweight, they're low power. We'll get into more specs on the camera specifically later. And then in addition to these 4, we also have the Altum sensor that we just released early in October. And that's actually in the back of the room. You can take a look at. Bueno, acá ven una foto de las 5 versiones de la cámara que han salido. Cada vez que sale una nueva versión, me preguntan, bueno, ¿qué es tan diferente? Y en realidad, como ven, lo que ha cambiado es básicamente la cáscara, porque los 5 sensores han sido siempre los mismos, el tamaño se redujo también un poquito. Y bueno, lo interesante es que es independiente de la plataforma, o sea, funciona para DJI, mucha gente que tiene a la fija o construye sus propios drones también, tiene muy buena integración con Pixar. También es independiente en cuanto a software para procesar los datos y bueno, ya veremos más adelante cómo funciona la cámara en sí. Y acabamos también de lanzar al mercado recién el mes pasado el Altum. Creo que todos están acá con mucha expectativa también sobre esa cámara, porque es la primera que integra un canal termal. Yo también estoy muy feliz de verlo, porque no lo había visto aún. Así que bueno. And Droners, does anyone from Droners like to come up and just kind of talk about the company, or you could just stand up where you're at? Sure. Go ahead. Come on up, Sam. Come on. Yeah. So good morning. We're from Drone Nerds. We're hosting this event with MicaSense. We're pretty much, I don't know if you want someone to translate in Spanish. Yeah, Eric will once. Eric, if you want to translate in Spanish too. Yes. So we're from Drone Nerds.
we're pretty much the largest consumer and enterprise dealer in the country. You know, we have all the agriculture drones. You know, we have some people here that are already our customers. I see one of them right here. And we've been working hand in hand with MicaSense for a few years now. We've been producing the Red Edge M and putting them on our drones and finding out different ways to integrate them. The biggest thing that we've done, and we actually have the demonstration later on today, is going to be the Red Edge M on a Phantom 4 Professional. That's something that we've modified, put into a system on our own, and we've decided to use that as an example. We also have an example of this golf course that they have out here. We've been coming here for the past 3 weeks and just doing different surveys on it. So you guys will be able to see layered surveys, the differences and changes on how it's going to look over time, as well as a demonstration today that we're going to do. We'll process that data as well, so you can see the differences from 3 weeks till today. Today I understand they're doing some maintenance on it, so they're going to be putting fertilizer, they're going to be putting water, different things like that. So they're changing the landscape a little bit, and we'll be able to see those differences, you know, firsthand. Here we kind of have an idea of who we are as drone nerds. I have this available for anybody that wants to see this example, but it just gives you a breakdown of the company. You know, we've been around for about 6 years now, and we've had lots of people on our staff that are very good in agriculture. Yes, go ahead. You can't remember all of that word for word? Lo tengo todo grabado y ahora sale en la máquina de traducción y ahora va a salir. No, Drone Nerds es una empresa que ya existe desde hace 6 años y definitivamente es la empresa más grande de distribución de todo tipo de productos que tienen que ver con drones. Yo también tengo el gusto de conocerlos, creo que tienen un mercado muy importante hacia Latinoamérica, han tenido presencia en Colombia también el mes pasado, We've been to Colombia, right? Y bueno, estamos muy contentos de trabajar con ellos acá. Bueno, los de drones que hicieron ellos, agarraron un Phantom. Mucha gente dice, bueno, yo quiero la cámara de MicaSense, ¿en qué drone lo pongo? Quiero un Phantom, ¿no? Pero el Phantom está hecho para volar sin nada, pero ellos han hecho una adaptación para que puedas llevar esta cámara que te interesa a ti. Y han venido en los últimos 3 semanas a volar esta cancha de golf durante varios, o sea, how many flights did you do here for golf course? We came here for 3 weeks, twice a week for 3 weeks, for about 2 hours. Okay, so hicieron como 6 vuelos en los últimos 3 semanas aquí y ahora vamos a hacer nuevamente un vuelo y vamos a poder ver las diferencias de esta serie de tiempo también en Atlas, como podemos observar. O sea, no es un cultivo, pero bueno, lo que hay en Miami son canchas de golf, así que básicamente es el cultivo del césped, así que con mucha expectativa también. Yeah, we're really excited to be here. We're really excited when Drew reached out to us and told us that you know, MicaSense wants to have an event with agriculture. I think Jeremy jumped on the idea and said, yeah, we're there. I've also worked with Drew in the past on integrating the Red Edge M system, and I'm assuming the newer one as well, onto a Matrice 200 series, which has multiple uses for platforms, including for enterprise, inspections, agriculture, whatever it is that you want to do with it. So we're excited to be here. We're happy to be here. We like the relationship, and can't wait to see what we have today. Thanks, Sam. Estamos felices de estar acá y contentos para hacer la próxima integración, que es el Altum junto con el Matrice 200, que son un nivel más alto tanto en cuanto a drones como en cuanto a cámaras. Y bueno, estamos colaborando entre Drones y MicaSense mano a mano para tener una buena integración de drones. So what we'd like to do now is briefly go around the room and each person give your name, maybe the organization you're with, and tell us why you're here, your involvement in multispectral imagery or drones in agriculture. That we'd appreciate it. Así que lo que vamos a invitar ahora, quizás pueden empezar por ahí, cada uno se presente brevemente, cómo es tu nombre, cuál es tu país, cuál es tu interés, cultivo, algo breve, porque es obviamente un grupo de gente que todos estamos más o menos buscando lo mismo y pueden hacer consultas después entre ustedes también, ¿no? Por eso, por favor. I'm Kevin Murdoch. I work in the strategy area with Drone Nerds. Been doing a fair amount of work developing strategic partnerships with a particular focus right now on expanding into Latin America. So that's why I'm here. Abraham Velázquez, soy de Nicaragua.
agricultor, productor de caña, sorgo, maní y camarones. Y también distribuimos productos para agricultura y para camarones en insumos especializados SA. Buenas, yo soy Cristina Vile de Santa Cruz, Bolivia. Vengo con mi esposo, tenemos una estancia ganadera. Nosotros trabajamos con ganado, pero nos interesa mucho el tema de los drones para poder ver las diferentes los pastizales que tenemos para los ganados. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Calero, yo soy colombiano y estoy interesado en cómo usar esta tecnología en la caña de azúcar, cómo aplicarla en la caña de azúcar. Hola, mi nombre es Ángel Rosendo, no tengo nada que ver con agricultura, no tengo finca, no tengo nada, sencillamente soy amante de la tecnología. Conocí los drones por un regalo que me hicieron, un Mavic, y a través de ese Mavic comencé a experimentar cosas que me llamaron mucho la atención. Mi familia es de España, mis ancestros son españoles y son productores de vino, todavía algunos de ellos. No sé por qué se me metió una idea, mi abuelo un día me dijo que la gente iba a volver al campo y yo estoy interesado en de agricultura, de sistema de información gráfica, de equipos de fotografía y queremos aprender más para poder brindarle a nuestros clientes mejores soluciones. I'm from Costa Rica. We come for learn more about drones to get to the customers the best solutions of this one. Thank you. Mi nombre es Eric Mejía, también de la misma empresa, pero en la sucursal de Guatemala. Y nosotros tenemos el caso de que muchos clientes preguntan sobre aplicaciones para caña, para palma de aceite, para aguacates. Entonces queremos ver más o menos la parte agrícola que podemos llevarnos a taller. Buenos días, mi nombre es Carlos Abogar, de Colombia. Soy representante de una compañía llamada Galileo. Tenemos pues la distribución para Colombia de Sokia, Fixobi, CHC, entre otras marcas. Y pues estamos trabajando fuertemente con Micacent. En Colombia, como seguramente ustedes en muchos países de Latinoamérica, el tema de agricultura de precisión es un mercado emergente, es un mercado que está virgen y que con seguridad para los próximos años involucra no solamente la apuesta del gobierno como tal, sino también supone inversiones para los próximos años en Colombia. Ya hay un proyecto importante aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo para invertir mucho dinero en temas de agricultura de precisión. Entonces, queremos apostarle como empresa a esa combinación de drones con la parte de agricultura. Esta es la razón por la cual estamos trabajando fuertemente en esas aplicaciones, haciendo meetings. De hecho, pues estamos viendo con él la posibilidad de que nos acompañe en febrero en unos meetings que vamos a hacer en todas las ciudades principales del país. Es una de las razones más importantes por las cuales estoy acá y pues, bueno, muy contento de compartir con todos ustedes. Gracias. Hi, my name's Jason. I'm here with UAV Drone Rentals, and I'm just here to learn more product information about them. That was quick. Oh, buenos dias. Poquito español, and that is it. The rest will be in English. I'm with UAV Drone Rentals as well. We have an M210 R2K, lots of, we have a microsense camera, a Red N that we have in our fleet. We use it a lot in South America with coffee. We have done a program with FNC in Colombia with doing some stuff with a Red camera and some deforestation projects that we're working on as well. So, but we're here because these guys are here and we love. Are you guys here from Florida? Yes, we're Okay. from here. We're local. Okay. Mi nombre es Laura Villegas. Yo vengo de Evivos, México. Nosotros distribuimos DJI. Somos la empresa que tiene pues, prácticamente ahorita el monopolio. Tenemos todas las tiendas de DJI autorizadas. Y yo en específico me encargo del área industrial. Entonces, pues vengo a conocer un poco de las necesidades de los clientes, que me parece increíble que haya muchos clientes finales aquí. Y a conocer el producto, porque obviamente DJI es ahorita una marca muy fuerte de drones, pero también estamos buscando qué otras tecnologías nos pueden apoyar. Por
Buenísimo, gracias. Hi everybody, my name is Percy. I'm with Wintron. I'm the manager for the East Coast and also Latin America. So by anybody. Some of you guys know me. I'm here to know about the new camera you guys have. So that's it. Hola, hola, me llamo Lance Schreiber y yo también solamente hablo un poquito. Soy de Orlando. I'm a remote pilot, drone PhD. I've done a lot of work with some of the agriculture people over the last 6 months or so. Everyone from Precision Hawk to Devron and most recently Aerobotics. Appreciate the invite from Microsense as well. I want to learn more about it. I do want to work with thermal sensors and the multispectral stuff. I've worked with drone nerds and getting some repairs and stuff like that as well. So again, just interested in learning more and more about the different types of cameras and stuff that are out there. So what we do. Hi everyone, my name is François Xavier, so people call me FX, it's just easier. I'm in charge of, I'm working for Bird Business Solution. Bird Business Solution is actually the entity under the one we group SenseFly and Parrot Pro, and I'm in charge of sales for Canada and US. And I'm working closely with Drone Nerds, which is one of our customers, and we obviously working closely also with Microsense. Thank you. So we're all familiar with an RGB camera. This is typically how people get involved, get started in remote sensing and agriculture. They buy a Phantom 3 or a Phantom 4 or even a Mavic, and they fly up in the air and they get a bird's eye view of their field. It's a good way just to see visually what's going on in the field and orient yourself in that way. Bueno, un buen primer paso que la gente usa para iniciar es comprarse un Mavic, por ejemplo, o cualquier dron, y pueden ver lo mismo desde arriba, o sea, mejor haciendo un video de su campo o de última ya hacer un mapa también. Y está bueno porque es familiar, es un contexto que podemos reconocer y el primer paso que la mayoría de la gente hace que se inicia en la teledetección de los campos. Yeah, and generally the next step for someone who starts in RGB is getting a converted camera. So that's a little bit more advanced. You're basically taking an RGB camera, you add an aftermarket filter to it, which gives you something that's not as precise as a professional grade multispectral sensor, but it allows you to capture the building blocks for creating NDVI generally. So you can create that using a GoPro camera. I know DJI has their X3, I think NDVI camera or something like that. Así que bueno, el siguiente paso para trabajar en la agricultura es hacer un índice verde o NDVI, y la opción más económica para arrancar con eso es comprar una cámara modificada como la Mappin, en este caso las cámaras que venden en DJI, y eso ya te puede dar una primera idea de la variabilidad que puede haber dentro de un lote. And then the next step is kind of after people start dabbling in RGB and then they get the converted camera, they'll realize the insufficiencies of a converted camera and move on to a more advanced professional grade multispectral camera. So it's like another option on the market. Obviously, that's what we're offering. And we'll get into the specifics on the differences between a converted camera and a multispectral camera in more detail in a few slides. Así que bueno, ya rápidamente cuando estás trabajando así, por eso nosotros muchas veces de entrada decimos a los clientes saltar el paso de la cámara modificada. Ahora ya más adelante vamos a ver bien por qué, porque lo que no se puede hacer es dar un buen seguimiento en el tiempo, y en la agricultura justamente se trata de eso, y vienen las opciones de tener una cámara calibrada. Bueno, en este caso está nuestra cámara, pero también hay otras marcas como lo que es la Sequoia, que es muy conocida, o otras marcas también que están apareciendo, y con estas cámaras vamos a poder hacer índices, vamos a hacer una analítica, ¿no?, más constante con la que podemos hacer la relación con los variables biofísicos.
So there's also thermal cameras on the market. I know, I think DroneNerds is a FLIR dealer. So a thermal camera is going to give you a temperature map of the field. Generally, thermal imaging is going to show you how plants respond to drought stress, how they're respiring in drought conditions or not respiring. It's also a tool that you can use to identify irrigation leaks a little more clearly than multispectral or RGB. We're going to talk a little bit about thermal today, but not a whole lot. Bueno, después están las cámaras termales, que siempre fue como una página aparte, pero cobra más relevancia justamente porque sacamos la nueva cámara que tiene canal termal, donde se puede sacar la temperatura del cultivo. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, porque no es lo mismo contenido de hídrico que la temperatura. Vamos a hablar un poquito sobre eso también, y por qué es importante que una cámara sea, la termal también sea calibrada, ¿no? que sea radiométrica. Yeah, so today we're going to be focusing on multispectral, specifically data that's coming from the MicaSense cameras, of course, and some thermal. So the new Altum camera does have 5 multispectral bands, and it also has a thermal band from FLIR. So we're going to just briefly cover a couple of images captured from that sensor, just to give you an idea of what that looks like. Así que bueno, hoy obviamente vamos a enfocarnos en los datos que nos trae la Mica. Para los latinoamericanos acá, Mica es suelo en quechua, ¿no? Entonces tiene como su conexión con lo nuestro. Así que bueno, vamos a hacer una introducción a las imágenes. So we're just going to go through a quick introduction to how multispectral imagery works, so that we can all have, start from the same point and then move into some more advanced stuff. So in remote sensing, it's essentially the science of obtaining information about objects, or in our case, plants from a distance. What we're essentially doing is we're capturing generally reflectance. So the sunlight hits an object, it reflects off that object. Some of it actually gets absorbed, but the stuff that we're interested in is the stuff that's getting reflected, and that's what's being captured by our cameras. Bueno, para hacer en breve que esta teledetección, aparte de ser una forma muy cara para sacar fotos, es sacar la reflectancia de los objetos, ¿no? Cada objeto absorbe, transmite y refleja cierta cantidad de luz diferente para cada fracción de la luz, que ahora lo vamos a ver cómo funciona. Y bueno, eso es una ciencia que se llama teledetección o percepción remota, depende de dónde viene. En México, por ejemplo, es percepción remota, en Argentina es teledetección, no sé hasta dónde llega. Y hay diferentes maneras de hacerlo, pasivo y activo. La forma pasiva es el reflejo de la luz solar. La forma activa, por ejemplo, es un radar que emita una señal y recibís lo que retorna. Y la temperatura sería algo en el medio, porque no es el reflejo del sol y tampoco es algo activo, es simplemente una onda que emiten los objetos por su propia fuerza. So let's just take a look at this graph. So reflectance of plants, it's an inherent property of an object. It doesn't change depending on lighting conditions. So a reflectance of an object is going to be that percentage reflectance regardless of whether it's bright dim outside. But if we look at this graph, so on the y-axis we're looking at percentage reflectance from 0 to 50%, and on the x-axis we're looking at a portion of the light spectrum. So this is the visible light spectrum here, and then this is the beyond visible light, the near infrared portion of the spectrum. And what we're seeing inside of that graph is an example of a typical plant reflectance profile. So if you just think about how you look at plants with your eyes, it makes sense. So we're seeing very low reflectance at blue and at red. Plants absorb a lot of blue and red light for photosynthesis. And then in the green portion, there's a bump in reflectance. So that basically is why when plants are healthy, when it's summertime, later we'll go outside, we'll basically see most plants as green. And then when we move beyond red and into near infrared, a healthy plant is going to increase in reflectance and have kind of a plateau up at near infrared. As a plant starts to change its physiology, for example, in the fall, when
when you start to see leaves changing color, the leaves are starting to die. And so they're not using as much red light for photosynthesis anymore. So because they're not absorbing that light anymore, they're reflecting more, that's going to change the reflectance at those positions. And it makes sense if you think about it. So we're dominantly seeing green when in the summertime when leaves are healthy, when leaves are growing. In the fall, leaves start to die. We start to see more yellow and red. And so that reflectance starts to increase in that area. And it just so happens that near infrared light is decreasing in reflectance as the plant starts to die. Bueno, esta gráfica es muy importante para entender qué es lo que estamos haciendo y también para poder explicar a sus eventuales clientes cómo aplicar esta tecnología. Así que bueno, lo que vemos acá es la parte visible de la luz y nos damos cuenta, y la línea verde es de una planta, un suelo desnudo pasaría más o menos así, la línea, que una planta absorbe más del 90% de la luz, ¿no? Y refleja un poquito más verde, pero sobre todo el azul y el rojo. ¿Está? Entonces, cuando una planta, cuando la vemos más verde, intuitivamente sabemos que está más saludable, ¿no? Bueno, porque cada pequeña diferencia acá en el verde se refleja en grandes diferencias en el infrarrojo. Por eso queremos tener el infrarrojo para poder leer esas pequeñas diferencias en vigor, ¿sí? Pero no solo eso, porque cómo funciona la fotosíntesis, ¿no? Ahora más adelante lo vamos a ver, que es básicamente a fuerza de luz azul y rojo. Entonces, cuando vemos una planta más verde, en realidad es menos roja y menos azul, con lo cual queda más verde, ¿está? Entonces, bueno, si una planta entra en una cierta problemática, si está estresada por nutrientes, agua o cualquier otro motivo, esa gráfica cambia, ¿vale? Igualmente, esa línea que vemos acá es general para toda la vegetación, pero cada planta, cada especie tiene su firma espectral específica también, ¿no? Bueno, pero de todas formas vemos que está como punto importante el verde, el rojo y el azul, el infrarrojo, y donde ocurre acá este salto que es el borde rojo. Por eso hemos elegido que la cámara tenga 5 bandas, porque no están correlacionados entre ellos, porque son los 5 puntos determinantes en este espectro de la luz donde vamos a poder calcular diferentes tipos de índices, ¿no? Entonces, ahora vemos también está la opción de la cámara hiperespectral. ¿Me da más información? Sí, porque tengo más puntos de medición, pero no tiene mucho sentido tener acá 10 puntos de medición si están todos correlacionados en general en la vegetación, ¿sí? Entonces, por eso, con 5 bandas, esa elección es tomado porque en esos 5 puntos elegidos vamos a poder tomar los datos de interés. This is just more on the details regarding the graph that we just looked at. So plants interact with sun energy in different ways. So photosynthesis is impacted by the light that is hitting the plant. Plants are using red light, blue light for photosynthesis. I talked about that already. The leaf structure of the plant is going to impact how reflectance occurs. So really this is just going into the physiology of the plant, talking about how the biomass of the plant is going to have an impact on reflectance. The chlorophyll content is going to have an impact on reflectance. The evapotranspiration that's occurring in the plant is going to have an impact on reflectance. So all these different things that are related to the plant's health are also tied to the reflectance that's going on in the plant. And so in the next few slides you'll see how this is how we use multispectral imaging to get a pulse for the physiology of the plant, for what's going on in photosynthesis, the leaf structure, the chlorophyll content, the evapotranspiration. Bueno, yo tengo otra foto, pero es más o menos lo mismo. De lo que hablamos acá es la fotosíntesis, ¿no? Una planta saca CO2 de la atmósfera, hace la fotosíntesis, se queda con el C, con la cual crece, que es el carbono, y emite de vuelta el O2, ¿no? Eso se sabe. Bueno, ¿cómo funciona
porque tiene dos ciclos, dos motorcitos que giran dentro de la planta que están en la clorofila. Uno funciona a luz roja y la otra a luz azul, ¿no? Y cuanto más mejor funcionan esos motores, más de esa luz atrapa y más absorbe y menos luz refleja, ¿vale? Entonces, cuanto más trabaja una planta, lo podemos ver en estas imágenes, ¿no? Si están bien calibradas, con lo cual es importante que tomamos la reflectancia, que es el porcentaje de la luz que toma. O sea, es independiente si es un día soleado o nublado. Por ejemplo, hay fotógrafos acá que tienen un metro que mide la luz, ¿no? Y lo que han hecho eso, ven que varía constantemente la luz, la intensidad de la luz. Pero una planta siempre refleja y absorbe el mismo porcentaje. Un día nublado, un día soleado, y ese porcentaje es la reflectancia que queremos observar acá. Bueno, entonces, sí. Lo que estás diciendo es que entre más trabaja la planta, más refleja. Menos, absorbe más y refleja menos del rojo y del azul, ¿sí? Contrariamente al infrarrojo es el efecto inverso, va a reflejar más. Por eso el índice verde es la diferencia normalizada entre el rojo y el infrarrojo. O sea, cuanto más separadas están los valores del rojo y el infrarrojo, cuanto más absorbe el rojo y más refleja infrarrojo, más alto es el valor del NDVI. Eric, y lo que comentábamos antes del tema del agua que viene dentro de la estructura Sí. de la hoja. El agua hace que una planta tiene que evapotranspirar, ¿vale? Cuando no tiene agua, cierra los poros y no hace la evapotranspiración para mantenerse durante un rato. Eso no se ve reflejado ni en el rojo ni en el infrarrojo, porque el infrarrojo nos dice algo sobre la estructura de la hoja de la planta, atraviesa también porque es una longitud de onda un poco más larga, entonces rebota en la primera hoja, atraviesa en la segunda, tercera, hasta cuarta hoja, puede llegar y vuelve a rebotar. El rojo rebota mucho más rápido, pero no tiene nada que ver con el contenido hídrico. El contenido hídrico está determinado básicamente sobre la temperatura. Una planta evapotranspira para bajar su propia temperatura interna, ¿no? Porque si tiene la temperatura demasiado alta, no funciona la fotosíntesis, ¿sí? Pero pierde agua, por eso necesita tener ese agua. La cámara entonces lo que te refleja es el porcentaje que refleja la hoja, ¿no? Sí. O sea, sí. entre más bajo, más sana está. Para el rojo, la parte roja de la luz, ahí está. Acá cuanto más baja, mejor. Y acá cuanto más alto, mejor. Okay. Eric, si tú tuvieras esa firma espectral, ¿cierto? Un poco más acá de la banda, Sí. hacia el sur. Sí. Acá hay como toda una parte que no se puede utilizar porque está contaminado por el vapor de agua en la atmósfera, ¿sí? Entonces es muy variable y no nos dice nada. Después llega el SWIFT, que sí se puede utilizar, pero no tenemos, hay muy poca disponibilidad de cámaras SWIFT para drones. Y después más allá está la termal, que tiene una longitud de onda de 2500, mientras acá estamos hablando de 800 nanómetros de longitud de onda. ¿Alguna consulta más? On that graph, when we get past the visible light, we see that reflectance increase greatly into near infrared. So this is just kind of it's an example of what you might see if you could see into near infrared when you're looking at healthy plants. So it'd be very bright. Bueno, lo que vemos en esta foto es que si nosotros pudiéramos ver también el infrarrojo, veríamos el mundo así, ¿no? ¿Y por qué la naturaleza decidió que nosotros no podemos ver infrarrojo? Porque estaríamos todo el día encantilados, porque vivimos en el mundo verde. Bueno, menos los que viven en el desierto, obviamente, ¿no? Pero así se vería el mundo.
So what we're doing with multispectral imagery is we're capturing discrete spectral bands, very narrow spectral bands, at specific positions along that plant's reflectance profile to essentially get a pulse or get an understanding for what's going on physiologically in that plant. And there are some positions that we can capture that are going to give us more relevant information than others. So in this slide, we're seeing a red spectral band being captured right at the trough of where red is absorbing for photosynthesis. And then here at near infrared, we're capturing another spectral band up past the shoulder where near infrared plateaus out. So if we're just looking at the red, if we're capturing an image that's giving us reflectance data, so bright or dim, depending on how much that plant is absorbing red light for photosynthesis, you can see how if that plant changes just slightly in reflectance at red because of a change in health, or because it's getting into the fall and the plant starts to die and use less red light, if you have a very narrow spectral band positioned at the right spot, we can bend blue, green, red, red edge, and near infrared. Here we're just looking at red and near infrared. But what these bands do is they essentially give us the data sets, the building blocks to create very commonly used indices and composites in agriculture. So everyone hears and talks about NDVI all the time. So NDVI, probably most in this room know this, but it's built using reflectance data at near infrared and at red. So the formula for that is near infrared reflectance minus red reflectance over near infrared reflectance plus red reflectance. And that is going to give us a map that we'll look at in a second. It gives us a scale from 0 to 1 and shows us how the vigor of the crop varies over the field that we're interested in looking at. Bueno, una gran parte que Drew explicó es la importancia de la ubicación de las bandas. En este caso estamos mirando a dos puntos importantes, el rojo y el infrarrojo, y el índice de vegetación. Se pueden armar muchos, ¿no? Porque todas estas bandas son en realidad nuestras piezas con las cuales vamos a poder hacer álgebra y hacer nuestros propios cálculos, y algunos de los cálculos, pero el más usado comúnmente es el NDVI, ¿no? El NDVI es la sustracción del NIR con el rojo dividido por la suma, que dan siempre un valor entre 0 y 1. En teoría entre menos 1 y 1, en la práctica no, porque el NIR siempre tiene un valor más alto que el rojo. ¿De acuerdo? Ese valor, ese número, está bueno porque es muy robusto y se puede comparar en el tiempo, pero para eso necesitas una cámara calibrada. Si usas una cámara modificada, te va a dar un valor de 124, que no tiene relación con lo que dice la literatura, ni en el tiempo ni en el espacio vamos a poder comparar. Este índice lo que nos cuenta es el vigor de la planta. ¿Qué es el vigor? ¿De qué depende? ¿Es porque es grande, porque tiene mucha agua, porque tiene muchos nutrientes? Bueno, todo eso nos dice el NDVI. O sea, nos dice mucho y nada a la vez. And this is a map view of what we would see by creating and using red and near infrared, creating an NDVI map. This is an example of what that would look like on the scale from 0 to 1. So it's kind of funny how we generally see these NDVI maps or NDRE maps going from 0 to 1, and we're looking at a color code from red to green. So you automatically think that red is bad and green is good. In this case it is, but I think what people forget is that it's related to a number, it's related to a value, and you could choose any color code you want. You could go from purple to blue, from green to red, from red to green. The color doesn't necessarily matter, it's the value that matters. And so when we're looking at a map, in this case it's NDVI, it's a scale from 0 to 1. At 0, we're looking at red and near infrared, creating that index, that NDVI map, and it's generally going to show us variability from a biomass, from very little biomass to a lot of biomass, little vigor to a lot of vigor in the plant canopy.
So as that would relate to a map, they're looking at 0 here, 1 here. In this case, it is red to green. So in the areas red that's associated with 0, that's going to probably be dirt, no plant activity at all. In the lighter green, darker green areas where 0.8 to 1, that's where you're going to see a lot of bigger, probably a closed canopy, a lot of plant life occurring. Bueno, el mapa del índice verde se ve así. Lo que se mide acá sobre todo es la cobertura del suelo, porque el NDVI básicamente es un índice estructural, ¿no? Nos dice algo qué tan grande está la planta en primer lugar, y vamos a ver que los valores más bajos es donde no hay cultivo. Es raro encontrar un valor 0. El 0 nunca lo vas a encontrar porque un suelo siempre tiene algo de materia orgánica, aunque sea muerta, aún así da reacción. Si yo sacaría una foto de todos ustedes con la cámara multiespectral, puedo ver quién tiene la camisa de algodón y quién en sintético. ¿Y el agua? El agua siempre tiene valores muy bajos porque absorbe todo. Ahora ahí estás viendo vegetación. ¿Te diferencia los colores de la vegetación, lo que es maleza y lo que es el cultivo? No, lo que dice Drew ahora, el tema de los colores, primero, después te contesto lo tuyo, que los que hemos visto este tipo de mapas, que rojo es malo y verde es bueno, en realidad es una escala de valores, de 0 a 1, y tú le puedes aplicar la paleta de colores que quieras, ¿no? Entonces, no, lo mismo con las imágenes termales, dicen, no, amarillo es caliente y violeta es frío, pero puedes aplicarle cualquier paleta de color. Diferenciar entre malezas y no, depende, porque en este caso, si la maleza es igual de grande que el cultivo, no se va a ver la diferencia. Es más, algunas malezas pueden tener un índice verde más alto que el resto del cultivo porque crece más rápido. ¿Sí? Entonces, con el índice verde no termina la cosa, hay más. So sometimes when we're looking at multispectral imagery, just using red and near-infrared bands isn't sufficient to get a clear understanding of the variability that's occurring in the field. So in addition to red and near-infrared, we're also capturing a band in between those two, red edge. And red edge can be helpful when there is not a significant change at red and near-infrared, but there is a significant shift in reflectance at red edge. So this can be helpful late in the growing season. For example, if you're looking at corn and the plant canopy is closed completely, there's a ton of vigor there, or maybe sugar cane where there's just a ton of biomass there. The scale from 0 to 1 for NDVI can saturate. So basically all the values are 1. And so if you're looking at a map on NDVI, everything might look perfectly uniform. What's helpful when we're capturing NDRE is it typically gives us more information about the chlorophyll content. So you might have good biomass, but the chlorophyll content might be low. And we can create indices with this red edge spectral band, this red edge reflectance data, that gives us that information. Yeah, I guess I'll let you talk, Eric. Yeah. So there is more information now because now we saw just the NDVI. Sí, tengo un cacao hecho en la cabeza ya. El holandés viene pronto, creo. Vas a empezar a hablar holandés cuando te veas más apresurado. Bueno, y que habíamos visto el índice verde, que es estructural, pero que tiene sus limitaciones, ¿no? Satura rápido, no nos dice la diferencia con un maleza, no nos dice nada sobre la clorofila, y en definitiva lo que nos dice que tenemos acá este salto grande, que es el borde rojo, ¿no? La cámara también se llama Red Edge porque hace referencia a este canal, que es muy importante para el estudio de la vegetación. Si el infrarrojo es estructural, el Red Edge nos dice algo sobre el contenido de clorofila en la hoja de la planta. ¿Sí? Y es ahí donde ocurren las diferencias que estamos buscando. Por ejemplo, si queremos dar fertilización, ¿sí? Queremos fertilizar un campo, entonces queremos que la fotosíntesis mejora
y tenemos que dar un abono nitrogenada, por ejemplo, que va a tener su trabajo como catalizador de la fotosíntesis. Bueno, esas diferencias las vamos a ver en este canal. Otros usos son, por ejemplo, detección de maleza, porque diferencia mucho mejor entre diferentes tipos de cultivos, y tampoco satura tan rápido, porque el índice verde, cuando llega una planta al estadio de floración, cuando está en su máxima expresión de vigor vegetal, parece que es todo igual, todo tiene valor 1, mientras en realidad hay todavía mucha heterogeneidad en un campo, y para eso se utiliza esta banda donde vamos a poder observar esas diferencias todavía. Yeah, and just adding to NDRE a little bit, so I should have mentioned that generally in certain crops at a certain time of the year, chlorophyll content is highly correlated with nitrogen uptake. So I know that some researchers at University of Nebraska who are doing like nitrogen trials on corn, they rely pretty heavily on NDRE. And also, I think I've spoken to a few farmers in the southeast who think that creating prescription maps with NDRE is more effective when it comes to nitrogen applications than NDVI. Sí, lo que decía Drew es la relación entre la clorofila y el nitrógeno. Bueno, en Argentina es un problema porque lo que hay mucho es soja, y en Brasil también soya, y no es un cultivo nitrogenado. Es más, ese cultivo mete nitrógeno en el suelo. Pero, por ejemplo, trigo o otros tipos de cultivos anuales, gramíneas, pero también la caña, por ejemplo, reaccionan muy bien ahí, y vamos a poder ver cómo vamos a tener que dar una fertilización extra a un cultivo o diferenciada a través de esta banda. So just quickly, the differences between NDRE and NDVI. NDVI is generally going to be good for seeing variability in biomass. It can also be good for yield determination if there's a correlation between the biomass and the yield of the crop. For example, sugarcane is typically associated with just strictly biomass. The yield of sugarcane is the biomass of the sugarcane. The same could be true for corn that's used for silage. It doesn't come to mind, but I know that a lot of times there is a correlation between, you know, how big a canopy is and how many fruits that canopy, you know, is producing. Bueno, muchas veces lo que decía Drew, la biomasa está relacionada también al rendimiento de un cultivo. Depende de qué cultivo, algunos cultivos no. Cuanto más grande la planta, menos fruto trae. También existe, pero en caña, en maíz, también trigo, esa relación está, ¿no? Entonces, el momento de medir y poder dar una buena predicción de lo que va a ser el rendimiento es el momento de la floración, ¿no? Ahí, en muchos cultivos, la relación es directa. ¿Cómo se puede verificar eso? Volar en ese momento el cultivo, tener el índice verde, el NDVI de ese estadio, cosechar, medir cuánto es tu cosecha, si tienes un monitor de tu cosechadora mejor, correlacionarlo, y es una relación lineal. Por ejemplo, un índice verde de 0,9 responde a 5 toneladas por hectárea para tu campo en ese año, ¿sí? Para dar un ejemplo, hay que verificarlo para cada campo, y así uno va a hacer sus ensayos para obtener su propia llave para poder predecir con un mes de antelación cuál va a ser la cosecha, porque después de floración el índice verde baja porque entra en senescencia el cultivo y no se puede seguir con la medición. No es que la planta no crezca más, porque está invirtiendo su energía en granos y no más en crecimiento vegetal, pero el último momento para hacer esa medición es en la floración. And NDRE, we're using, again, red edge and near infrared to create that index. It's going to be good for chlorophyll, content variability determination, also nutrient variability in a lot of cases. I mentioned before, nitrogen uptake is often correlated with chlorophyll content. So NDRE is generally going to be good for those sort of applications, whereas NDVI is biomass. Es un índice que no está correlacionado con el NDVI.
son dos cosas diferentes. Si observan acá, este es el mismo campo en el mismo momento y van a ver que es nada que ver, otra información, ¿sí? Evidentemente la parte del norte, esto es una cebada y este es un trigo. Y se ve que en cuanto a biomasa es idéntico. These are same day. It's the same day, different- the same flight, it's the same thing. It's the same height. Well, es la misma altura del cultivo lo que vemos acá, estructuralmente es lo mismo, pero como es otro tipo de cultivo, tiene otro régimen de crecimiento en la clorofila. ¿Cómo se dice cebada en inglés? Con lo que se hace. Where you la make cerveza. beer from? Wheat. Hops. No. Hops. okay. No, hops no. Barley. Barley, yeah, Barley. that's it. A lot of different kinds of beers. Yeah, this is Depends what you barley, drink. this is wheat. I like better the wheat beer. Sí, así que bueno, es una diferencia entre cebada y trigo. Y bueno, simplemente una ilustración que los dos índices son independientes. Podemos observar cosas diferentes. Tampoco hay que exagerar, porque hay gente que tiene una cámara multiespectral y te dice, mira, yo te voy a decir 10 diferentes cosas de tu campo. Sí, vende humos en todos lados. Claro. Y no es cierto. Podemos sacar la biomasa, contenido de clorofila y la altura mediante el modelo digital de elevación. Un poco más. ¿Sacarosa en la caña de azúcar? No. Sacarosa, o sea, todo eso es un trabajo que tienes que hacer. Quizás hay gente que ya lo ha hecho. Sé que hay gente en vid, en viñedo, sacó el valor Brix, que es el valor de contenido de azúcar en la fruta, porque estaba relacionado con esto. Pero tiene que ser en esa región solamente. Funciona no aplica... en esa región, Ajá. después en otra región tienes que probar porque es otro suelo, otra variedad. Okay. I know I'm getting ahead of us. You're probably going to have this later, but just seeing the difference between the two, what prescription do we take from looking at this red edge NDRE? Yeah. What is it? What if I was farming this crop, what would I do now that I see these different images? Well, what you do here, first of all, in this area, it's a different crop, right? So you shouldn't do any things that are not related. But what you can see here, if I have the complete picture, in the afternoon I will show you. I'm sure I'm getting ahead of us. I know. Yeah. What you can see there is this plot has different regimes of water, of irrigation. And on top of that, you can see how that reflects on the growth. But between homogeneous growth, you can see different patches of chlorophyll content, of which you can do two kinds of actions. Or you refertilize, differentiating, or you don't refertilize, but you harvest different. So either catch up or Yeah, the selectively good harvest. part you put that in one bag, and the bad part you put it in another bag. That for, mostly what the Dutch guy would do is try to homogenize everything, because what I have is a lot of money and what I don't have is a lot of land. Right. What an Argentinian farmer would do is I have a lot of land but I don't have money, so I just put the good things in one bag and the bad in the other one. Okay. Makes sense. Yeah, I didn't even notice that this is the same area. But you can notice that I guess I would just add that if you have a camera that can capture red and near infrared, but doesn't capture other spectral bands, then you're sort of limited to a map like this that might just be showing you biomass. So with that additional red edge band, you're opening up a whole new data set to look at and to see variability that is there, that isn't present. Se pueden ver plagas. Pones ahí plagas en español. Plagas, sí, pero en esta misma imagen no hay plaga. No, pero se puede ver. Sí. El tema de las plagas pasa básicamente por hacer varias tomas en el tiempo. ¿Sí? Ahora, no sé si tengo un ejemplo para mostrar ahora en esta presentación, pero un campo siempre presenta plantas buenas y plantas malas. ¿De acuerdo? Que no es porque haya plagas, simplemente por la naturaleza del lote o historial que tiene. ¿Qué es una plaga? Es una planta que antes estaba bien y después está mal, en un corto lapso de tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante hacer un seguimiento regular del cultivo
con datos calibrados, entonces puedo restar los valores de uno y del otro. Si estoy en el ciclo de crecimiento, no debo de tener valores negativos si resto una posterior con una anterior. Enfermando la planta. ¿Sí? Y si tengo un valor negativo es porque una planta está yendo para atrás. Y eso es por una plaga. ¿Está? And we'll just quickly brush over a few other layers that can be generated using a multispectral camera, but I think in the afternoon we'll have the Atlas viewer up, and Eric will probably go through a number of these layers with real examples. But quickly, so if we're mapping a field with a red edge and we're using photogrammetry to create these layers, one of the possible outputs is a digital surface model. And this is essentially giving us a little bit of a textural understanding of the plant canopy as well as variation in elevation across the field. So there have been a few cases where in one that comes to mind is a vineyard that was like way more vigorous than it should have been, and it was because the field north of it, the irrigation was leaking down to that field and giving it more water than it needed. And having the digital surface model and understanding the change in the elevation, and also seeing the vigor map, those two combined gave a clearer picture of what was going on. And then there are cases where you might have a spot in the field that has a low vigor. There's not a lot of biomass going on. If you look at the DSM, if it's a knob or if it's a low spot, you can determine whether it's because of lack of moisture by being up on a sandy knob, or it might be because of excess moisture because it's a low laying spot in the field. And then color infrared, this can be generated using near infrared red and green, and it's essentially just another way of looking at the plant canopy. This view maintains the texture of the plant canopy, so if you had high resolution CIR, you could see the leaves. But this is just another way of looking at biomass variability. So generally, where it's dark red, you're seeing more biomass there. Where it's lighter pink, generally less. This can also be helpful when you're looking for standing water in the field. CIR causes water to show up as black. So if there's an irrigation issue of some sort and you've got standing water in the field, this is going to show that pretty well. Bueno, los otros productos que hay, aparte del NDVI y el NDRE, es el modelo digital de elevación, que no es lo mismo que el modelo digital del terreno, que los topógrafos entre nosotros lo saben bien. Medimos las alturas de las plantas. Siempre sale con una cámara RGB o una cámara multiespectral, por la forma en que se hacen los mapas. Siempre sale el 3D, que es como una nube de puntos, pero también tiene su valor en la agricultura, ¿sí? ¿Hay diferencia entre hacerlo entre una cámara RGB y una multiespectral en la altimetría, o no hay diferencia? No, la diferencia que hay es la resolución del píxel. Okay. Nuestra cámara, el Altum, tiene 5 centímetros a 120 metros, mientras una RGB de 24 megapíxeles te va a dar, un Phantom 4 Pro a esa altura te da 2 centímetros casi, 3. ¿Sí? Una vez más, si vas a calcular las curvas de nivel, quieres solo un punto cada metro cuadrado, porque si no vas a mapear cada piedrita que está tirada, que tampoco puede ser la idea. ¿Sí? Así que bueno, para cultivos de granos es súper importante medir la altimetría del campo, porque las alturas también inciden en lo que rinde un cultivo, ¿no? Por acceso al agua o tipo de suelo, ¿no? Entonces, un campo que tiene pequeñas ondulaciones, en general, las partes más bajas en un año seco van a rendir más que las partes altas, y al revés también, hay que ambientar un campo. Pero también en frutales es interesante, acá lo que vemos es un campo de cítrico, y la producción de cítrico está muy relacionado con los metros cúbicos de la copa del árbol, ¿sí? Entonces es un dato más que se puede dar para dar una estimación de los rendimientos. También en viñedos tiene sus aplicaciones. Por ejemplo, es muy fácil ver o determinar dónde faltan plantas, porque
sale estos modelos digitales de la superficie. Ya. Después está el SIR, que es como una mezcla donde el canal infrarrojo se visualiza rojo, el verde, el rojo se va al verde y el verde se va al azul. Es una combinación de colores, porque acá vamos a poder ver lo mejor del índice verde, porque tiene el infrarrojo, sin perder el contexto que podemos tomar con una imagen RGB, ¿no? Entonces combina un poco los dos. ¿Sí? Es una forma más para inspeccionar un lote visiblemente. And then RGB, just seeing the crop visually. So I guess one comment on this is that a lot of people feel that you have to choose between having multispectral data or an RGB imager for different drone flights, that sort of thing. One thing that differentiates the Red Edge from some of the multispectral sensors on the market is that we can use the blue, green, and red spectral bands to create an RGB composite. Right, that's aligned with the other multispectral data. Yeah, yeah, it is, yeah. Sí, entonces bueno, acá la imagen RGB, básicamente lo que Drew no dice con tantas palabras, yo sí lo voy a decir porque mucha gente pregunta, bueno, ¿quiero una Sequoia o quiero una Red Edge? ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente porque la Red Edge tiene una banda más que el azul y en el mismo procesamiento podemos combinar esas tres bandas para obtener esa RGB. Si bien agronómicamente la banda azul no tiene ninguna utilidad, es simplemente para nuestra propia satisfacción de poder interpretarlo de la forma que nosotros vemos el mundo. Nada más. I go through